gusto estar aquí con ustedes otra vez. Hoy vamos a tocar un tema que quedamos la semana pasada para comenzar hoy Levítico 18, ¿cierto? Sí. Entonces, es un caso, hoy vamos a cambiar el título. Hace 8 días vimos un caso de inmoralidad juzgado, ¿cierto? Y vimos por la palabra de Dios que la palabra sí ordena juzgar la inmoralidad, ¿sí? No, o sea, no juzgarla para pasar por encima de la persona y maltratarla o lastimarla, sino para beneficio y corrección. El juicio que la palabra de Dios muestra es para corrección. Y quiero que hoy se les grabe algo, y es que hay dos clases de juicio. Porque hay gente o hay personas que se paran en los versículos donde dice que no juzguéis para no ser juzgados, ¿cierto? Entonces, hay dos clases de juicio, pero el tema vamos a mirar hoy sobre Levítico 18, vaya buscándolo. Levítico capítulo 18, y son los casos de inmoralidad prohibidos por el Eterno. Por el Eterno. ¿Ok? Casos de inmoralidad prohibidos por el Eterno. Levíticos capítulo 18. Entonces vamos a entrar en la palabra para mirarlos. ¿Por qué? Porque esta semana para nadie ha sido oculto, no sé en las demás naciones, pero aquí en los Estados Unidos, en un concierto, ¿sí saben lo que estoy hablando? Que lo mostraron tanto en TikTok, donde hizo viral la infidelidad de una pareja. ¿Cómo le tocó, verdad? Es tremendo, y vamos a verlo. Se me olvidan los nombres, y se me olvida el nombre de la banda musical que es famosísima aquí en los Estados Unidos. Y resulta que el cantante dio la orden que en el concierto, tal cual como pasa en los juegos de fútbol, ¿cierto? Que van las cámaras y vienen a las parejas y las enfocan. Y la pareja, bueno, fútbol americano o béisbol, ¿sí? O básquet, bueno, aquí en los Estados Unidos es común. Aquí en los Estados Unidos es muy común, ¿cierto? Entonces cuando son esposos, pues le da el besito. Cuando están acaramelados. O inclusive también he visto casos que ni siquiera se conocen y la cámara los enfoca y ella es la que decide si le da el beso o no le da el beso en la boca al hombre. Yo me he dado cuenta de esos casos. Sí, porque hay casos donde él sí quiere darle el beso y ella ni lo conoce ni nada, y lo empuja y todas esas cosas, y no, ya, y se forma un show ahí como medio gracioso. Pero resulta que hubo un cantante famosísimo, se me olvida el nombre de la banda. Coldplay. Repítelo. Coldplay. Coldplay. Preciso. Entonces la orden de él fue hacer lo mismo en pleno concierto. Imagínense las luces apagadas. El sitio donde estaba el concierto a reventar de gente. ¿Sí? Y dio la casualidad que había una pareja. Ven, Mari, ven para acá. Vamos a hacer la escena para que se den cuenta, porque suena gracioso, mire, suena muy gracioso lo que sucedió, ¿cierto? Párate aquí al frente. Y ellos estaban, imagínense, ellos estaban en la parte superior, bien atrás, donde nadie los veía, eran los últimos prácticamente. Pero ojo lo que voy a mencionar, porque estaban rodeados con amigos. Y ahorita hay un escándalo bárbaro. Y él estaba así. Y ella también. ¿Así? Así está. No, y estaban así los dos, viendo el concierto felices, cuando ¡pum! La luz. La luz los enfocó y la cámara al tiempo. No, ya un momentito. Ella hizo así y dio la vuelta, y él apenas vio eso, no hallaba cómo esconderse. ¿Están qué les hacen? El caso es que, sí. El caso fue que algo tremendo, y la compañera de ellos, que ya la identificaron quién es, apenas hizo así. Y muerta la mesa de los nervios tan tremendos porque los enfocaron los tres. Entonces resulta que él era, porque ya le tocó renunciar a una compañía muy prestigiosa aquí en los Estados Unidos, el CEO, el mayor de la compañía, ¿cierto? Y la mujer no era su esposa, sino era la jefa de recursos humanos de su compañía. Y la amiguita que los está secundando, que sabía el tema, hace poco dicen las noticias, la habían ascendido en un cargo prestigioso, me imagino que era para taparle la boca porque estaban en pleno romance. Pues en este momento, hasta donde se sabe, su hogar se le desbarató a ella, ni se diga, la botaron de la casa, creo que la botan de la compañía a ella.
él no lo pueden votar porque es uno de los socios de la compañía, solamente que él es el CEO, y pues su esposa cambió hasta los apellidos de casada, ya la puso soltera. ¿Cierto? Que normalmente cuando cambian en el Face, cuando cambian los apellidos en el Face desde casada a soltera, algo pasa, ¿cierto? Entonces resulta que el hombre, hasta donde estaban diciendo y hasta donde le dicen, el hombre era muy respetado, muy reconocido, muy prestigioso, ojo con lo que voy a decir, de una ética y una moral altísima ante sus subalternos, su compañía y su propia familia. ¿Sí me entiende? Entonces, recuerden que hace 8 días de lo que estuvimos hablando y mencionando es que siempre debemos cuidarnos de las personas que se muestran como puritanos, como santos, como que no hacen absolutamente nada, porque públicamente la mayoría de ellos son hipócritas. Hipócritas es que se muestran en tal santidad, pero tienen una vida doble o una moralidad doble. Entonces, ahorita el mundo entero está que replica con memes. Imagínense que dijeron ayer o esta mañana, ya informaron que superó en vistas lo que le sucedió a él, que inclusive los conciertos de Shakira. Imagínense, el mundo entero se enteró de todo lo que estaba haciendo él en lo secreto, y se cumple la palabra de Dios donde dice que no hay nada oculto bajo la luz del sol que tarde o temprano no sea descubierto. ¿Sí? Entonces, vuelvo y lo repito, nosotros somos seres humanos, no estamos exentos a tener de pronto debilidades o fallas, pero no podemos ser hipócritas de mostrarnos al mundo como que no rompemos un plástico cuando estamos destruyendo la vajilla. ¿Sí? Por eso siempre hay que andar siendo nosotros naturales, íntegros, ¿sí? Y no alejarnos de la palabra de Dios. ¿De qué nos sirve mostrar una moralidad y una ética en público cuando realmente lo privado no lo tenemos? ¿Sí? ¿Por qué iniciamos este tema? Hablamos hace 8 días, los que estuvieron con nosotros se dieron cuenta que estuvimos hablando de los casos del catolicismo también, como hay muchos padres y monjas también, porque no solamente son los padrecitos y monjas inmorales, y también pastores inmorales. Aclaramos, gracias a la moción de la hermana Susana, que no son todos, ¿sí? Pero hay mucho escándalo a nivel del mundo entero, donde le están llamando a lo bueno malo y a lo malo lo están llamando bueno. Entonces, hay que entrar otra vez a la palabra de Dios y vamos a ver los casos de inmoralidad prohibidos por el Eterno. Hemos encontrado casos, y con mi esposa sí que hemos visto casos inclusive de sacerdotes. Por ejemplo, en Colombia hay un sacerdote que es católico y lo echaron del sacerdocio porque en las confesiones utilizaban el confesionario para tener intimidad con una muchacha. La muchacha quedó embarazada y al final le tocó renunciar al sacerdocio y casarse con la muchacha porque se la amó a tal punto que tuvieron su hijo. Y pastores también, pastores que también han cometido su error y han tenido hijos con hermanas de la iglesia o mantienen relaciones íntimas con hermanas de la iglesia y como si nada pasara. Entonces vamos a ver los casos de inmoralidad que están prohibidos por el Eterno, porque no podemos seguir de verdad mostrando al mundo lo que realmente no somos. ¿Y por qué está pasando lo que está pasando? Porque todos nos hemos alejado en algún momento de las Sagradas Escrituras. No conocemos lo que Dios estableció, ¿sí? No conocemos lo que Dios estableció. Y si no conocemos el camino correcto, ¿cómo lo vamos a seguir? Si usted quiere ir, por ejemplo, para Colorado, que le gusta viajar a Colorado, aunque usted se va por avión. Pero si usted quisiera viajar a Colorado y no conoce la carretera, ¿cómo va a llegar a Colorado? Tiene que conocer el camino, ¿cierto? Y si no conoce el camino, pues le toca guiarse por alguien que al menos llegue el camino, o al menos el GPS. No le pase lo de la película que estamos viendo con mi esposa, una chica que iba de un estado al otro, ya no sé por el GPS, nunca había viajado, y llegó a un punto donde la sacó de la interestatal y la metió por unos terrenos, y resulta que no había más camino y resultó perdida, abusada, de todo le hicieron esta pobre mujer. Entonces es mejor conocer. ¿Listo? Vamos entonces al libro de Levíticos, capítulo 18. ¿Y por qué toco este tema? Ya más de uno me ha hecho la pregunta, ¿por qué pastor entró con este tema? Porque pues hemos sabido de casos muy fuertes de inmoralidad, donde normalmente los sacerdotes, cuando hablo de sacerdotes no solamente me estoy refiriendo a la Iglesia Católica, sino me estoy refiriendo a cualquier líder de tipo religioso. Sobre todo los que pertenecen a organizaciones de tipo denominacional o religioso, sean católicos, sean musulmanes, sean
del Medio Oriente, sea de la religión que sea en el mundo entero, no solamente cristianos, han tenido siempre la destreza de ocultar sus actos erróneos, manipulando a quienes los siguen con la palabra de Dios. Ojo con el tema. Y ustedes lo han escuchado, yo sé que los que han estado en iglesias han escuchado que los hombres de Dios son intocables. Porque hay una porción bíblica donde dice, no toquéis a mis ungidos, yo les daré el pago. Entonces, en base a un error de interpretación bíblica, muchos hombres, aunque sabemos que también hay mujeres en los altares que han abusado de su condición femenina para, ¿cómo se dice esto? Atraer a los hombres de su congregación hacia sí mismo. Y estamos escuchando unos videos con mi esposa sobre la corrupción que ha habido en las ciudades bíblicas, y todas han tenido que ver con el tema de la sexualidad ilícita. Y comenzamos hace 8 días hablando sobre un tema en 1 Corintios, ¿cierto? Entonces teníamos que hablar, escuche esto, de la ciudad. A nivel bíblico, llamaron a Corinto la iglesia de Corinto. Y resulta que no es la iglesia, porque en esa época había la persecución y no había libertad de cultos, entonces era la ciudad de Corinto. Esto es erróneo, ¿cierto? Es la ciudad. Y era una ciudad muy corrupta porque era una metrópoli, donde llegaban de muchas naciones en su momento a comerciar, a hacer negocios, y el mayor negocio que se vio en Corinto era la prostitución. Entonces, fíjese que el tema que hablamos hace 8 días de la fornicación prácticamente se ha visto desde el Edén. Y eso en toda la vida. La fornicación, que tiene que ver con la sexualidad, ¿cierto? Está desde el comienzo y está tipificada en la... Ya empezaron a revisar mis dibujos. Ustedes que es que estoy escribiendo con la otra mano. Estoy escribiendo a medio lado. A ver, Me iba a reír de comienzo. dibujo, pero eso que Eso cuando ya. Listo, ahora sí que veo. A mí me encanta cuando se juntan ellas dos. El día que viene Quique. Oiga, cuando usted viene es cuando les da por reírse de mis dibujos y mis cosas. Mientras usted no está aquí, nadie dice. Tú eres la... Pero gracias porque le ponen el picantico a la enseñanza. ¿Listo? Entonces, cuando usted mira el tema de la fornicación, está desde los comienzos de la humanidad y estará hasta el final. Ojo con esto. Y esto, la fornicación es uno de los pecados más terribles y que Dios castiga más sobre el ser humano. Entonces ya vimos que es fornicación, ¿no? Se lo voy a recordar. Fornicación es tener sexo o relaciones íntimas entre los dos géneros, como dijo el presidente Trump, porque está en la Biblia, masculino y femenino, ¿ya? Eso es sexualidad. Pero ahora, pues, hay diferentes cantidades de ideologías. Escuche esto, solamente hay 2 géneros de sexo, ¿cierto? Que son masculino y femenino, ¿cierto? Pero ahora hay ideologías. ¿Qué son ideologías? No son sexos, no son géneros de sexo, sino sistemas de pensamiento, donde la persona se cree, de acuerdo a la información que se le metió en la cabeza, se cree que ya no es hombre o mujer, y viene lo más terrible, que ahora se creen animales de diferente tipo. La última que me pareció hasta graciosa, la verdad que me pareció graciosa, en Europa se creen caballos y se entrenan personas para moverse como los caballos de paso, que es tan bonito verlos como empiezan con el ritmo de la música así a trotar, y es hermoso. Ahora las personas se están entrenando y compiten como caballos, porque tienen la identidad que son caballos. Eso es tremendo, es bárbaro. Entonces, quiero que vayamos al libro, antes de entrar a Levítico 18, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 21, libro de las revelaciones, último libro de la Biblia. 21:8, para mirar uno de los pecados graves por los cuales no se va a entrar al reino de los cielos.
Escuche esto, no se entrará al reino de los cielos. Y aquí no importa si usted es cristiano o no es cristiano, porque por ahí escuché en la radio a 3 jovencitos que estaban diciendo que no importa qué pecado tengamos, que Dios lo va a perdonar. Pero por ahí Pablo dijo algo muy tremendo, dijo, ay de aquel que peca deliberadamente, ¿sí? Ay de aquel que lo hace con conciencia. Por ejemplo, estos hombres que les gusta irse en donde las señoritas que las llaman por ahí las cariñosas, luego llegan a su casa, lo hacen con conciencia. Y hay pecados que no van a ser perdonados cuando el hombre los hace con intención, con conocimiento de causa. Así digan lo que digan y se expresen a nivel teológico como sea. Nadie se va a burlar de la palabra de Dios. ¿Listo? 21.8, ¿qué dice? Vamos en inglés primero y luego en español. But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns fire and brimstone, which is the second death. Entonces está hablando fuerte de la fornicación, ¿cierto? Vamos en español. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, tiene una connotación muy fuerte la fornicación, ¿cierto? Sí. Muy fuerte, tan fuerte que me va a impedir entrar al reino de los cielos. Entonces, yo tengo que saber, y sabemos que fornicación es el nombre que le dieron antiguamente se decía fornicación y ahora le dicen sexo, ¿sí? O hacer el amor, ¿ya? Entonces, fornicación, y ya vimos hace 8 días que hay 2 clases, la lícita, que es la ordenada por el Eterno, es dentro del vínculo del hogar, y la ilícita, que es fuera del vínculo del hogar, ¿ya? Porque para eso Dios nos dio una mujer y a las mujeres les dio su hombre. Pero si hay mujeres que les gusta andar con uno y con otro por ahí y llegan a su casa como si nada, o hombres que les gusta andar con una y con otra, como dicen ustedes las mujeres, no puede ver una escoba con falda porque ya, ¿sí? Así dicen la mayoría de las mujeres, ¿no? De esos hombres que libidosos, ¿cierto? Porque su sistema de pensamiento está tan sucio y es un sistema de pensamiento tan inmoral que de verdad no pueden ver a una mujer porque ya la desnudan, o si van a hablar con ella ya es en palabras de tipo sexual en doble sentido para llevarla prácticamente a la cama o endulzarle el oído, o lo que se llama el flirteo. Después les hablo sobre el flirteo. Entonces, está la ilícita que me va a condenar, y me va a condenar a nivel humano y me va a condenar a nivel, digamos, espiritual. En el libro de Proverbios hay una porción que dice muy clara que el hombre, y le habla al varón, ojo con esto, le habla al varón, que se llega a una prostituta, dice, acarrea maldición de ruina por largos días. Y usted conoce, y le voy a decir, y lo digo francamente, si usted conoce hombres que no levantan económicamente, hombres que usted ve que producen dinero, pero no se les ve el dinero, y su vida cada día va en picada y hacia abajo, así no lo digan y así lo nieguen, la palabra de Dios no miente. Visitan señoritas cariñosas y llegan a su casa como si nada. Entonces, dice la Escritura que me refiero a nivel económico, llegan sin dinero, o el dinero no se alcanza, o ya no, o lo perdí, bueno, no quiero nombrar las excusas que normalmente uno escucha. Entonces, es porque han cometido estos actos. Y eso dice larga ruina. Ojo con lo que voy a decir. Ni siquiera porque entren a buscar de Dios, la maldición impuesta por el Eterno se les quita encima. Es increíble, porque hay gente que llega al cristianismo, llamémoslo así, o al evangelio, o a la verdad del Eterno, ¿cierto? Y piensan que ya todas las maldiciones se la van a revertir. Y no es así. No es así. Y se lo voy a decir por qué. Porque Dios no miente. Y Él estableció las consecuencias para cada acto de nuestras vidas. Y las consecuencias son para bien o para mal. ¿Que Dios te perdona? Sí.
pero tienes que pagar las consecuencias para que reciba la lección de vida. Que imagínense entonces, llegaríamos a lo que la gente está haciendo hoy en día, que se escuda en 1 de Juan capítulo 2, donde dice que hijitos, y no se han dado cuenta que es un error de traducción, donde dice hijitos, si alguno de vosotros hubiese pecado, tranquilo, tenéis a Jesucristo vuestro abogado ante el Padre. Y por eso es que más de uno tranquilamente, ¿sí?, entre semana están pecando, haciendo y deshaciendo, y el fin de semana van a su iglesia, a sus iglesias, para que su conciencia se baje un poquitico, porque ya se ensuciaron y creen que con solo decir Señor Jesucristo, perdona mis pecados, perdóname, no lo vuelvo a hacer, ya creyeron que todo fue perdonado. Y resulta que no es así. Cuando usted estudia las Sagradas Escrituras, el Señor dice que tienes que pedir perdón y arrepentirte, sí, pero te tienes que apartar de tu pecado y quitar la raíz de iniquidad, porque no pueden coger a Cristo, ¿sí?, como el arlequino, el muñequito, que tranquilamente vienen y pecan, y aquí vienen y rezan y ya empatan y ya no pasó aquí nada. No, las consecuencias se pagan en esta vida y en la otra. Entonces, ahí es donde vienen las teologías humanas que se van al piso, donde dicen que tranquilo, que si usted peca, no, tranquilo, vaya y pídale a Dios, venga, haga una oración de fe conmigo y repita conmigo que es que ya el Señor lo va a perdonar. No, tenemos que demostrar con actos y acciones que hemos cambiado. Pudimos ser lo que fuimos en el pasado, pudimos hacer hecho lo que hicimos en el pasado, pero si estamos buscando de Dios, tiene que haber un cambio en nuestras vidas, comenzando por nuestro sistema de pensamiento, porque aquí está la raíz de todo. De acuerdo a la información que yo tengo, yo me comporto. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Y de qué tengo lleno mi corazón? De lo que tengo mi mente llena. Entonces no podemos seguirnos burlando por Dios, burlándonos de Dios. Por eso Pablo decía, ¡ay! Con ay de dolor sin H, del que peca deliberadamente, porque horrenda expectación de juicio y castigo es lo que le espera. Así se arrepienta. Porque nadie se puede burlar de Dios. Fíjense una esposa, vamos a poner el caso de los hogares. Si una esposa se cansa de los hombres cuando se burlan de ella, imagínese Dios. Pero una esposa dice no más, es no más. Y no valen las lágrimas de tu cocodrilo, no vale caminar como los perros en misa con la cola entre las patas, no vale que yo hago, no valen ni las flores, no vale nada. Imagínese con Dios, cuando uno se burla de su creador. ¿Listo? Entonces vamos a entrar, Levíticos 18, ahora sí. Vamos a ver los casos de inmoralidad prohibidos. Prohibidos. Que no pase. ¿Por qué tenemos que volver a las escrituras? Tenemos que volver a estudiar estos temas. Las iglesias no pueden ser simplemente sitios donde le digan Dios te prospera, Dios te bendice, vas a estar bien, estás súper, estás no sé qué, estás no sé cuándo. Aquí no pasa nada, no. Tenemos que volver a saber qué es lo que Dios prohíbe. Y si yo estoy cometiendo esos errores, tengo que corregirme. Antes de que sea demasiado tarde. ¿Listo? Verso 1, ¿qué dice en inglés? ¿En qué estamos? Levíticos capítulo 18. ¿Tiene el título ahí? ¿No tiene título? Entonces, esta sí tiene título en español. ¿Qué dice? Prohibidos. Repítelo. Actos de inmoralidad prohibidos. Actos de inmoralidad prohibidos. ¿Qué escribí yo? ¿Casos? Bueno, cambiémosle acá. Actos. El mío dice relaciones sexuales prohibidas. Esa está más fuerte todavía. ¿Qué versión es? Es King James, sí. Ah, la King James. Listo. Bueno, listo. Vamos en inglés. Verso 1. Then the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children Lee el 2 de una vez porque está muy cortito el 1. Sí, speak to the children of Israel and say to them, I am the Lord your God. Listo, vamos en español, el 1 y el 2. Alguien que me ayude. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Yahweh, vuestro Dios. Perfecto, gracias porque corrigió y es lo que tenemos siempre que tener en cuenta. Y vuelvo a repetirlo, que en las Biblias aparece la palabra Jehová, ¿cierto? Es un nombre incorrecto, no porque yo me lo invente, sino porque la misma Biblia dice que el nombre del Eterno realmente es, y lo voy a escribir con V, ya no lo voy a escribir con W. ¿Ya saben por qué? ¿Se acuerdan por qué?
¿No se acuerdan? Se le agregaron Porque la W And then se la inventaron en 1969, o sea, hace 56 años. Entonces, si se inventaron la W en 1969, ya no la pronunciamos. Entonces, o sea, ya no sería Yahweh, Ya ve. Yahvé, como dicen todos los rabinos, los especialistas, como Yahvé. dicen todo el mundo. Yahvé, no Yahweh. ¿Listo? Entonces, dice, habló Jehová a Yahvé diciendo, bueno, o Yah. Inclusive yo lo tomé, escuchen ya, cuando terminemos estos casos de inmoralidad, les voy a mostrar en la Biblia donde dice Yah. Está en los libros de los Salmos. En los Salmos, en Job y en Proverbios está Yah. ¿Sí? Que sería una abreviación que está escrito en la palabra, y entonces ya uno no pelea con los que están en el pasado, Yahuwah, ni pelea con los que están en la modernidad, con Yahweh, sino se centra en Yah. ¿Listo? Entonces, dice, habló Yahweh a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Yah, vuestro Dios. Escuche lo que dice la Escritura. Comienza diciendo, vuestro. No dice, yo soy Dios. ¿Sí lo notan? Dice, yo soy vuestro Dios. Ya me miró, como pensando qué es lo que está diciendo. Me hizo reír. Entonces se refiere que, exacto, hermano Yuri. Acuérdense por favor del Salmo 82.1. Acuérdense de Génesis 1.26. ¿Ya? Entonces, el Salmo 82.1, le vuelvo a recordar, dice que nuestro Dios está en la... Léalo por favor, Kikis, ahí el Salmo 82.1. O Ñeguito, léalo por favor, Salmo 82.1. Y alguien en español. Es para que me entienda que estoy hablando. Aunque creo que estuve en una clase aquí cuando hablamos del tema. Salmo 82.1. Vamos, Ñeguito, en inglés. God stands in the congregation of the mighty. He judges among the gods. Perfecto, vamos en español. Dios está en la reunión de los dioses. Listo, En entonces medio de Yah, los dioses juzga. Yah, ¿sí? Ya saben que la abreviación que aparece en Salmos o en, que usted lo conoce como Jehová, dice está en la reunión de los dioses. Y en medio de los dioses juzga porque Él es el máximo. Y Él es el Dios de Israel. Por eso está muy claro, dice, yo soy Yah, vuestro Dios. No dice la Biblia, yo soy Dios. ¿Ya? Entonces hay que empezar a analizar eso. Entonces, Él es el Dios de ¿quién? Del pueblo de Israel. Y de nosotros los que le amamos y le obedecemos. Él no es Dios de nadie más, sino de los que le obedezcan. Y ese Dios es el que va a juzgar a los otros dioses y al mundo entero. Dice, verso 3, por favor, en inglés. Levítico. ¿Sí? According to the doings of the land of Egypt, where you dwelt, you shall not do, and according to the doings of the land of Canaan, where I am bringing you, you shall not do, nor shall you walk in their ordinances. Perfecto, vamos en español, fuerte y claro. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Escuche lo que dice, no, voy al final, no andes en sus estatutos. Y se refiere a Egipto, de donde salieron, ¿cierto? Y se refieren a Canaán, donde iban a ir, ¿cierto? Canaán. Canaán. Entonces, les recuerdo, el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. ¿Recuerdan las películas de Semana Santa? Faraón, las pirámides, José, ¿sí se acuerdan de eso? Y el Dios de Israel los sacó y los llevó por el desierto hasta Canaán, ¿cierto?
que es la Mesopotamia o lo que es el Medio Oriente hoy en día. Entonces, ojo con lo que le está diciendo. Dice, no sigan las costumbres que aprendieron allá, ni en las de los pueblos de acá, ni sigan sus estatutos. Entonces, para que usted se dé cuenta que sí hay libros sagrados de esos dioses, ¿sí? Así como está la Torá, que es el libro sagrado del pueblo de Israel, que es la palabra de Dios, estaba el Hammurabi, que es el libro sagrado de las leyes de Egipto, que regían antes, creo que es con doble B si no me equivoco, que regían antes de la ley de Moisés. ¿Ya? Entonces el mundo antiguamente tenía leyes y normas, no solamente de Moisés para acá, que se volvió popular porque el catolicismo lo enseñó así, que la ley de Dios fue de Moisés para acá. Pero los otros dioses, como Ra, que era el dios de Egipto, y otros dioses, dejaron sus libros sagrados con sus normas y sus leyes. Por eso el Dios de Israel dice, no andes en sus estatutos. ¿Ya? Y del Hammurabi encuentran la famosa ley del talión. Está en el Hammurabi. ¿Ya? Y ojo que hoy en día encuentran otras leyes como las del Corán, que son los libros sagrados del Medio Oriente de los musulmanes. Y nuestro Dios dice, no andes en sus estatutos. ¿Por qué? Porque Él creó sus propios estatutos y sus propias normas, que fueron las que le dieron a Moisés, y no las tradujeron a las Biblias que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, si su Dios es el Dios de Israel, usted debe caminar en las normas y estatutos de Él. Le voy a decir por qué. Hay gente que ahorita, tanto católica como cristiana, se está pasando al Corán. Leen el Corán y les parece muy bonito, porque por sí es bonito. Tiene cosas como muy buenas, pero también tiene cosas malas. ¿Como cuáles? Como que el Corán permite, ¿sí?, que los hombres, los varones, se casen con niñas de 8 y 9 añitos. ¿Ya? Eso es lo que se llama pederastras. ¿Sí? Es lo que la ley que va a entrar del 2030, la que se... Exacto. Entonces, y ahorita, si ustedes se han podido dar cuenta, o el mundo se ha dado cuenta, los países árabes han exportado, por medio de la migración, personas que son musulmanes y han implantado su religión en nuestras naciones y en nuestros países. Por ejemplo, aquí en Midland, ahí hay una mezquita, y la conocen porque tiene una media luna en la parte de arriba. Ahí no le van a enseñar Biblia, ahí no le enseñan Torá, ahí no le enseñan sobre el Dios de Israel, ahí le enseñan el Corán y le enseñan sobre Alá. Y hay otra parte del Corán que permite que a los que no crean en el Corán, ojo con esto, que no crean en el Corán, ¿sí?, los llaman infieles. Y a los infieles, ellos los viven asesinando, y los viven persiguiendo, y los viven matando. Lo que está pasando ahorita en Siria, ¿cierto? Que hasta Israel tuvo que entrar a intervenir a defender a un grupo de personas de tipo cristiano. Ojo con esto. Y no son cristianas evangélicas protestantes, son cristianos católicos, e Israel también entró a defenderlos porque ellos aman y respetan al Dios de Israel, aunque están en la religión católica. ¿Ya? Entonces, ¿y quiénes los están persiguiendo? No todos, pero los que interpretan el Corán, y ellos, a los que llaman infieles, los viven asesinando. Por eso es que ellos, y sí lo digo públicamente porque usted lo puede encontrar en el Corán dice muerte a los infieles, a los Estados Unidos de Norteamérica y al pueblo de Israel, y a todo aquel que no crea en Alá. Y ellos están entrando a los países, crean su religión, abren sus iglesias, le hablan muy bonito a la gente, esclavizan a las mujeres ya los obligan a ponerse el manto. Aquí en estas naciones el manto, pero en sus países es la burka, donde la mujer solamente, ni siquiera se le pueden ver el color de sus ojos, sino es una malla, donde ella puede ver, del resto no se ve la mujer para nada. Entonces la mujer también permanece en esclavitud.
Y parece que el mundo entero está entrando o va a entrar en ese periodo de gobierno musulmán, porque la finalidad del Ayatollah Khomeini, que murió hace muchos años, fue eso, provocar las migraciones para que la gente llegue a estas naciones y siempre los reciben con la misericordia, que pobrecitos, que la violencia que está provocada por ellos mismos allá, y empiezan a sembrar su religión, cambian el sistema de pensamiento, la ideología religiosa y cambian el sistema político. Y España parece que va a caer ya en eso. Ya hay gobernantes musulmanes y mujeres allá. Eso es bárbaro. Bueno, pero no, sigamos con eso. Entonces, la escritura dice, no andes en sus estatutos ni en sus normas, ni de donde salieron ni para donde van, ni a las naciones donde nosotros vamos. Siempre tenemos que tener presente la palabra del Dios de la ética, porque la diferencia de nuestro Dios a los otros dioses es que nuestro Dios es ético, es correcto. Nuestro Dios es moral, no inmoral. Y Él todo lo estableció por normas, leyes y estatutos para beneficio y bendición del ser humano. ¿Cómo es posible que haya gente adorando a un libro religioso y a un Dios que permite niñas que no tienen ni conocimiento ni uso de conciencia y que sean abusadas por un hombre en una famosa luna de miel? Y aquí en los Estados Unidos hay un estado, hay un solo estado que permite eso. Y vayan a revisar. Y no lo voy a decir, pero sí hay hace 2 años, un hombre de 80 y tantos de años, lo casaron en una secta de esas, y tuvieron que aceptarlo porque pertenece a una secta de esas, una religión de tipo musulmán, y fue un escándalo tremendo, porque lo casaron con una niña de 8 años, que debería estar jugando con sus muñequitas, y ya tener que ser simplemente el lecho, o el sitio de escarnecimiento para un hombre adulto y mayor, hasta pervertido, porque ya pasó toda su etapa de juventud y vejez, ya es un anciano, viejo verde, sinvergüenza, todo porque el sistema de pensamiento religioso de estos libros los llevan a portarse así. Listo, vamos al verso 3, se me fue el de inglés, entonces hábleme en español. Verso 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. El 4, perdón. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo, Yahweh, vuestro Dios. Vea qué bonito es que la palabra de Dios muestra que Él mismo está hablándole al ser humano. Que no fue alguien que vino y escribió simplemente, como pasan algunas porciones. Dice, mis ordenanzas pondréis por obra. Entonces tenemos que conocer cuáles son las órdenes de Él. Si no las conocemos, ¿cómo cree que vamos a hacer lo correcto? Dice, y mis estatutos. Entonces volvemos a lo mismo, las ordenanzas, los estatutos, que son algo distinto. Después vamos a empezar a ver uno por uno. Dice, andando en ellos, yo, Yahweh, vuestro Dios. Vamos al verso 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Listo, entonces fíjense. Primero que hay que conocerlos, ¿cierto? Y antes de conocerlos, usted tiene que saber quién es su Dios. Porque si usted me viene a decir, es que mi Dios es Cristo, perfecto. Podemos decir que Cristo también es Dios. ¿Por qué? Porque viene de lo alto, aunque fue enviado por el Dios eterno, ¿cierto? Entonces, si Cristo es su Dios, y Cristo lo manda a obedecer al Padre Celestial, entonces usted tiene que conocer las ordenanzas y los estatutos de Él, ¿cierto? Conocerlos. Si usted no los conoce, ¿cómo puede caminar en ellos? Que son los 10 mandamientos. Sí, 10 mandamientos y más de 10 mandamientos. Son como 336 en total, entre mandamientos, estatutos y normas. ¿Ya? Entonces, si usted no los conoce, ahora algunos se escudan en el Nuevo Testamento. Es que Cristo dijo que si amo al Padre Celestial, amo a Dios sobre todas las cosas. Y ahora viene la pregunta, ¿y si usted no lo conoce? ¿Cómo lo puede amar? Y si usted es de los que han sido enseñados a rechazarlo, ¿cómo lo puede amar? Y dice, y amar al prójimo como a sí mismo. Y si usted no ama ni siquiera a los de su casa, ni siquiera a los primos, o hay tíos que no pueden ni ver, o entre hermanos que no pueden dar ni en pintura. Entonces, ¿cómo cree?
¿Y todo por qué? Porque desconocemos lo que dicen las Sagradas Escrituras. Porque nos hemos parado por años, desde los años 80 más o menos, a escuchar hombres ay, que hablan tan hermoso. Y se bajan unas predicaciones hasta espectaculares que hasta uno mismo le dan ganas de gritar amén. Por la forma en que se expresan, por la forma en que hablan, por la forma en que gritan, por la forma en que se mueven. Y cuando nos pasan por la tele hay que hacen milagros, usted ni se diga un hombre de Dios. Pero cuando usted revisa con esto, ¿qué encuentra? La verdad aquí, y que eso es una mentira. Entonces, hay que conocer las ordenanzas y los estatutos, y de paso, lo que llamaron los mandamientos. Y ponerlos por obra, ¿cierto? Si usted los conoce, vamos a poner ejemplo. Si usted sabe que no hay que robar, pero a usted le gusta llevarse las cosas que le gustan cuando usted va a visitar algún lado o a los restaurantes. Porque hay restaurantes donde traen cosas antiguas y bonitas de ahí. Yo me lo llevo para el recuerdo. Sí, no, hay que hablar la verdad, ¿sí o no? Yo una vez también cometí ese error. Fui en Colombia a un restaurante, pero espectacular, y esa cucharita estaba espectacular. Yo me la llevo para el recuerdo. Ah, la voy a poner en el hielero. ¿Qué hubo? Ahí está la evidencia que usted cometió algo malo. Entonces, corríjase. Vuelva a ir al restaurante y hágase lo que saque la cucharita y déjela ahí. Ahí sí no dicen nada, se ríen simplemente. Listo, entonces. Hay que sacar todos los platos. Hay que conocerlos y ponerlos por obra. Los platos de todas las cucharas. ¿De qué me sirve conocer que no debo hacer algo y si voy lo hago? O sacar excusas. Es que yo soy así. Es que así nací. No. Nadie nació así como es. ¿O usted nació así como usted es? No. Se ha ido formando en su ideología o su sistema de pensamiento. Sobre todo, por ahí hay un dicho que dice, ¿no? Dime con quién andas ¿Quién eres? y te diré en qué te convertirás. Dime qué haces en lo secreto y te diré cuál va a ser su final. Jueguen con la pornografía, tanto hombres como mujeres, a ver cuerpos desnudos en actividad sexual y van a ver en qué van a caer. En actos libidosos. Y después vienen las consecuencias. Enfermedades de carácter sexual, visitas al médico que no saben por qué están así. Entonces hay que poner, diga conmigo, hay que poner por obra los mandamientos. ¿Estamos en el verso 5, cierto? Vamos al verso 6 en inglés. None of you shall approach anyone who is near of kin to him. ¡Oh! Aquí viene lo más fuerte. Y aquí le va a dar duro más de uno, y yo lo siento mucho, y discúlpenme lo que voy a decir. No se enojen conmigo, y se lo digo no solamente a ustedes, sino a las redes sociales y a todos los que me están escuchando. No se enojen conmigo cuando yo les quiera corregir. Porque hay personas que se han enojado conmigo, y fuerte, y han llorado, y me han dicho que yo los estoy ofendiendo, y yo no estoy ofendiendo a nadie. Cuando yo abro mi boca es para que usted salga de errores. Es por su bien. Miren lo que acaban de leer en inglés, es fuerte. Vamos, alguien ayúdeme en español. Fuerte y claro. Ningún varón se llegue a parienta próxima. Oh my goodness. Ninguno se llegue a parienta, o también ninguna mujer se llegue a pariente próximo. Porque la Biblia, aunque parece que fuera machista, le está hablando a la raza humana. Pero fíjense que le está hablando más a los hombres que a las mujeres. ¿Por qué? Primero porque en aquella época la mujer era menospreciada y pisoteada por los hombres. Eran tenidas simplemente como sirvientas para la casa, para criar sus hijos, ¿cierto? Para mantener el hogar y como objetos de tipo sexual dentro de sus hogares. Por eso la palabra es tan fuerte contra el varón. Y dice, ningún varón se llegue a pariente próxima. ¿Quiénes son los parientes próximos? A ver, denme una lista. Los primos, ¿no? Los Primos, hermanas, hermanos, tíos. hermanos, tíos, Sobrinos, sobrinos,
He sabido de los casos de aquí mencionan a los abuelos, pero algunos dirán, ¿pero qué? ¿Quién se va a meter con un abuelo? Bueno, sí, en las tribus indígenas. Con el mismo padre. Me acordé, los padres, sí, hay padres que se llegan a los hijos y hay hijas que se llegan a los padres. Ahí tenemos el caso de Lot. Sí, como sus dos hijas cuando salieron de Sodoma y Gomorra, pensaron que el mundo se había acabado por la destrucción de Sodoma y Gomorra, se metieron en una cueva, lo emborracharon al Señor, pues no había licor para vender, pero me imagino que cogieron uvitas, las dejaron que se fermentaran y luego lo embriagaron, sabían la técnica para producir licor y luego cada noche se pusieron de acuerdo y cada una se acostó con él una noche y quedaron las dos embarazadas. Del mismo papá. Del mismo padre. Y ahí vienen de los problemas que hay en el Medio Oriente hoy en día. Son las consecuencias por eso. ¿Ya sus hijas? Sí, las propias hijas embriagaron a su padre para tener descendencia de su padre. Sí, Lo embriagaron primero. lo embriagaron primero y se pusieron de acuerdo. Era la mente que había en Sodoma y Gomorra en ese tiempo. Exacto, era. ¿Y por qué? Y viene la pregunta, ¿por qué hicieron eso? Muy bien, hermana Yoli. ¿Por qué? Porque era la costumbre y habían, aquí lo vimos, ¿cierto? El verso 3 dice, no sigan las ordenanzas de esas naciones, ¿cierto? Las ordenanzas son los libros sagrados, donde permiten eso. Entonces, las leyes de la antigüedad sí permitían eso. Sí permitían eso. ¿Ya? No había ningún problema. Pero el Dios de Israel, el Dios de lo honesto y todo lo puro, vino a poner orden. Que no se haga más eso. ¿Ya? ¿Qué otra lista sería? Bueno, me hicieron acordar de algo. Estaba en la ciudad de Perú y resulta que un supuesto evangelista, que yo lo conocí por las redes sociales, cuando supo que estaba en Perú me invitó a que me hospedara en su casa cuando llegué a Lima. Y un día estando en el almuerzo, su esposa me hizo una pregunta. Me dijo, pastor, ¿es lícito que mi esposo se vaya por varios meses a las selvas del Perú, a la sierra, le dicen allá, a las montañas, a retiros de ayuno y oración? Le dije, no, no es lícito, no es conveniente. No me quisieron decir por qué. Después pasó el tiempo, yo le vi una serie de fotografías ahí en su sala y le estuve preguntando pues, sobre eso. Y fue y me sacó un traje, que yo hasta me lo puse en su momento, y un penacho de plumas así, y un traje pero indígena, y me trajo un bastón de mando, y me dijo, ¿sabe qué es eso, pastor? Le dije, no. Me dijo, ese es el vestido real de las tribus de la sierra. Le dije, ¿usted por qué lo tiene? Me dijo, porque nadie sabe que yo me convertí en el cacique de las tribus. Le dije, ¿en serio usted va? Me dijo, ¿qué va a hacer allá? Me dijo, yo me voy a evangelizar a las tribus, me decía el sinvergüenza. Y yo emocionado, contento, y hasta me lo quité y todo eso. Y yo le dije, vamos. No, yo voy, yo quiero decir mis sueños, poder ir a las tribus indígenas para poder conocer la cultura y a la vez llevarles la palabra de Dios. Y yo contento porque me iban a llevar. Y me salió con el cuento, un día de estos, pastor, un día de estos, vamos. Y nunca vino. Y nunca y nada, y yo le seguí insistiendo, hasta que un día, como a los 6 meses, ya me dijo, bueno, pastor, le voy a decir la verdad. Cuando me dice, le voy a decir la verdad, empecé a convertir todo aquí, hay gato encerrado. Como yo lo estaba acostando tanto para que me llevara, llegó y me dijo, pastor, la verdad es que como usted es nuevo, los hombres nuevos, cuando llegan o sea, yo me pongo el traje antes de llegar a la sierra, y todos los indígenas cuando me ven, primero pues me saludan y se me inclinan, porque soy su Dios para ellos. Yo dije, hermano, ¿y dónde queda la palabra de Dios donde dice que ningún hombre se debe inclinar ante ningún hombre? No, hermano, es que eso es allá sacándome excusas. Luego llega y me dice, hermano, ahora, póngale cuidado. Cuando nosotros llegamos, de una vez se lo voy a decir, usted es el que decide. Le van a poner 2 filas de mujeres. Las más jovencitas y las de más edad. Y usted tiene, escuche lo que me dijo, usted tiene derecho a escoger 2 mujeres para que pase toda la temporada con usted. Me quedo yo mirándola así serio, pero serio. Él le digo, ahora sí entiendo a su esposa, porque su esposa está de mal genio, que usted se le va hasta 6 meses a la sierra antes que ayuno y oración. Le dije, usted es un hijo del diablo, hijo de Satanás, sinvergüenza, vagabundo. Usted es un brujo y un hechicero de las tribus indígenas que se metió a un seminario, y lo voy a decir, al seminario de las asambleas de Dios,
para formarse a nivel teológico y se mete a las iglesias, de razón que las iglesias donde usted ha pasado siempre se destruyen y se acaban. Y ya me han contado cómo usted engaña a la gente sacándole dinero para que lo apoyen en sus viajes misioneros. Sin vergüenza, vagabundo. Ahora sí entiendo porque es que se va, es que ayuno y oración. Pobre mujer. Entonces, él se sometió a las ordenanzas y las leyes de las tribus indígenas. Y para él era correcto allá. Pero resulta que su Dios no es el de las tribus indígenas, porque allá adoran al sol, al famoso Tamuz. ¿Se acuerdan, hermano Yeli, cuando lo estudiamos? ¿Ya? Y en Egipto también adoraban al Tamuz, y en Babilonia adoraban al Tamuz, y los romanos también adoraron al Tamuz. Por eso es que el imperio romano eran todos los emperadores romanos eran LGTBQ. Todos los emperadores romanos en su mayoría adoptaron la bandera del arco iris. Todos eran amanerados, todos eran de ese tipo. Y hacían los famosos bacanales, las orgías. Y no era de una noche. ¿Cuánto dura un poli aquí? ¿Una noche? O cuando son sinvergüenzas se van todo el fin de semana y aparecen por el cuarto día en la casa, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? Y tenían los famosos, los baños se llamaban vomitorios. No van a sentir así como que les voy a contar, pero usted lo puede investigar. Eso era sexo con el que cayera. Hombres, mujeres, esclavos, lo que fuera. Se emborrachaban, comían, hacían y deshacían. Por eso ve que Daniel también en Babilonia no quiso participar. Ni Sadrach, Mesach, ni Abednego. Y tenían una pluma de ganso grandota ahí en los baños, y ellos iban y se la metían para poder vomitar y seguir en sus orgías, y duraban hasta 3, 4, 5, 6 meses en lo mismo. Por eso esos imperios cayeron, porque adoran a dioses prohibidos y paganos que permiten las porquerías en los seres humanos, y para ellos es normal. Por eso les conté lo del famoso medio árabe que tenía su mujer en el Ecuador, y aquí vino con la otra feliz de la vida, y ya le estaba sacando su dinero, sus bienes y sus cosas, manipulando a nivel religioso. ¿Ya? Entonces, es fuerte, estamos en el 6, ¿cierto? Sí. Ningún varón se llegue a pariente próxima para descubrir su desnudez. Cuando la Biblia habla de descubrir su desnudez, es de actos sexuales, como los del CEO. Porque en algún momento llega la luz y llega la cámara. No pueden esconderse. Pero digo, entre tanta multitud, ¿cómo le tocó? Por algo Dios hizo lo que hizo, porque nada se escapa de la voluntad de Dios. Por eso le digo, los memes son tremendos. Ahora en un partido de, no sé si era de béisbol o qué, ese sí me causó risa. Aparecen los muñecos, los que se disfrazan los muñecos. Y estaban haciendo lo mismo, el muñeco llegó y la abrazó así, la cámara los enfocó y el muñeco, todo el mundo estaba burlándose ya de él. Esto es tremendo. ¿Listo? Entonces, vamos a la palabra. Prohibido las relaciones sexuales entre primos. Y si se ve, hay familias donde se ven primos con primos. ¿Ok? ¿Me lo estoy inventando o está escrito? Hay relaciones entre hermanos. Y he conocido familias donde son hermanos de carne, de padre y madre, y decidieron tener familia. Pues como la hija de Nani, ¿no? Algo así parecido. No nombremos a nadie, por favor. Hay tíos, hay relaciones con sobrinos, los abuelos en las tribus indígenas, y hay mucha pederastra. Padres con hijos, sobre todo, últimamente se ve son violaciones de los padres hacia los hijos. Abusan de sus hijas o abusan de los niños también, los varoncitos. ¿Listo? Vamos al verso 7. The nakedness of your father or the nakedness of your mother you shall not uncover. She is your mother. You shall not uncover her nakedness. Vamos en español. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez.
Escuchen lo que dice, les voy a enseñar algo aquí para que aprendan algo. Dice, la desnudez de tu padre, ¿cierto? Y la de tu madre, no descubrirás. Hay dos aspectos acá, voy a hacerlo bien claro, no descubrirás. Ojo con esto. Hay que escribir mal antes de que se rían otra vez de mi letra. Descubrirás. Ojo con esto. Mamás que les gusta, que porque es el hijo tranquilamente andar desnudas, semidesnudas. No se debe hacer porque están provocando promiscuidad en la mente de sus hijos. Para ustedes puede que no sea nada malo, pero para su hijo sí, porque se está formando con la imagen de una mujer en desnudez. Entonces, si en el mañana le van a decir, no mire pornografía, pero ¿por qué? Si no es nada malo, mi mamá lo hacía. ¿Sabe qué es pornografía? Es estar viendo o es ver. Aquí tiene búsquenmelo ahí en el Google, que es pornografía, por favor, para no errar en el significado. Sin ropa. Ver cuerpos Sin ropa. desnudos, sí. Porque cuando se empieza a mirar los cuerpos desnudos, la mente del ser humano, tanto del hombre o la mujer, puede viajar más allá. Si aún el sistema de pensamiento, voy a hablar de un hombre, va más allá, aún si la mujer no está exhibiendo nada, con solo su belleza o su forma de vestir, imagínense con un hombre cuando la mujer está mostrando de más. Y si le enseñamos a nuestros hijos desde niños a que aquí no pasa nada, o las niñas que hoy en día las nenitas ya las muestran ahí, o las dejan vestir como apenas medio tapadito ahí, ni siquiera una faldita, sino una bufandita. ¿Qué les vamos a decir a los hombres más adelante? Si ya los estamos enseñando desde casa. ¿Cómo le vamos a enseñar a una niña no se muestre, no se prostituya, si ya las estamos enseñando desde casa? Es fuerte esto, ¿cierto? Entonces, dice, no descubrirás. Cuando tengan el significado de pornografía me lo dicen, por favor, en Google. Alguien ahí con su celular. Entonces, mientras tanto, está grabando. Entonces, hay dos connotaciones. Una, la desnudez de tu padre y tu madre. Cuando habla de no descubrir, cuando la Biblia dice no descubrir, ¿sí? Está hablando de tener sexo o intimidad sexual con su padre o con su madre. Cuando el hombre tiene intimidad sexual con su madre, porque se está viendo ahora muy seguido casos de los hijos teniendo relaciones de intimidad con su madre, está realmente descubriendo la desnudez de su padre. Ojo con esto. Cuando la mujer tiene sexualidad con su padre, está descubriendo la desnudez de su madre. Ojo con este simbolismo acá. ¿Sí? Descubrir la desnudez del padre es cuando tiene relaciones con la madre. Hay un caso que la Biblia no lo menciona, pero está en el libro del profeta Hazer. Ya lo mencioné la vez pasada. El profeta Hazer, en la historia de Noé, cuando Noé, dice la Biblia, está en nuestras traducciones, dice que Noé después del diluvio se embriagó y estaba borrachito, y dice la historia en nuestras Biblias, que él se desnudó y entró Cam, uno de sus hijos. Entró Cam, ¿o Cam? Cam. Entró Cam y dice en la historia en nuestra Biblia que él se rió de su papá porque lo vio desnudo y tirado en el piso y se salió. Y sus dos hermanos dicen que entraron de espaldas porque ellos conocían la ética y lo cubrieron y salieron. Dice la historia bíblica que cuando él se enteró de esto, se pegó la enojada del siglo porque le había dicho que su hijo se había burlado de él.
Pero el profeta Hazer cuenta otra historia. Los libros, las tablillas y los pergaminos en el pasado cuentan algo muy distinto. Y lo que dicen es que Cam tuvo relaciones sexuales con su mamá, con la esposa de Noé, porque era permitido por las leyes de la primer Babilonia. Para eso tienen que leerse los primeros libros de Génesis. Ella era proveniente de Babilonia y allá era permitido. Entonces, dice la historia en el profeta Hazer que la mamá indujo a Cam a la sexualidad. Y por eso la Biblia dice que Cam conoció la desnudez de su padre, de Noé. ¿Por qué? Porque tuvo intimidad con su propia mamá. Por eso sí está en la Biblia, dice que Noé, cuando Noé se despertó, dice la Biblia, pero la historia de las tablillas dice que cuando Noé se enteró, maldijo a su nieto. Y está escrito, dice, maldito sea Canaán. No maldijo a su hijo. Porque la historia muestra que la seducción a nivel sexual fue de la mamá hacia su hijo, porque era la costumbre babilónica. La esposa de Noé provenía de los hijos de Caín, de Babilonia. Por eso, Canaán, Si no, ella sabía que él estaba haciendo Cam, con esa mujer. exacto, y Canaán se ubicó en lo que era el famoso África. Y de ahí sale la historia de que los hijos de Cam fueron esclavos durante mucho tiempo por la maldición de su abuelo. Entonces, cuando dice la Biblia, no conocerás la desnudez de tu padre ni de tu madre, no pueden tener intimidad ni con el papá ni con la mamá. Y hay familias donde sí. Últimamente se está viendo eso. Y para ellos es normal. Y ahí ha habido entrevistas donde hay padres que han tenido hijos con sus propias hijas y tienen nietos y todo eso, y hasta con las nietas. ¿Por qué? Porque dejaron la costumbre y las leyes del Dios de Israel, del Dios eterno, y adoptaron las leyes y las normas de otro sistema religioso, como es el Corán y como son las leyes de las tribus indígenas. O si no, basta, que la mayoría de ustedes son mexicanos, no todos son mexicanos. Averígüese por la historia de México y verá cuántas cosas ustedes descubren. Entonces, muchos de nosotros puede que hayamos provenido por familia que tuvo incesto. Y por eso hay maldición en algunas de las familias o en algunos miembros de las familias. ¿Por qué en la familia, por ejemplo, si hay 6, a uno le va tan mal y nunca levanta? Porque la maldición la maldición es el pecado que cometieron sus padres, alcanza hasta la segunda, escuche, alcanza hasta la segunda o tercera o cuarta generación, no que venga generacional. Es algo que vamos a aprender después. Los pecados que se cometen no son sucesivos, pero puede que repercuta a la segunda generación como que no, a la tercera como que no, y le tocó de pronto a la cuarta generación. Y es mi caso, por ejemplo. ¿Por qué no levanto? ¿Por qué me estanco? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué mis hijos así? ¿Por qué mi familia así? ¿Por qué todo me va tan mal? Si yo me porto bien, si yo busco a Dios, hay que revisar nuestro pasado y cortar con ese pasado. Si no se corta con la maldición del pasado, ¿qué pasa? Lo voy a vivir yo, lo voy a pagar yo. Mis hermanas no, mis hermanos no, pero a mí me tocó. De pronto mi hija no, mi hijo no, pero mi nieto o mi bisnieto volvió a vivir la misma situación. Y todas esas maldiciones son de pecado de tipo sexual. ¿Listo? ¿Quedó claro esto? Lo que es conocer a tu padre y tu madre. O sea, prohibido tener intimidad con el padre y la madre. Así es que, madres, perdónenme lo que les voy a decir. Amen a sus hijos, pero tengan el límite de que su hijo o su hija
tenga el conocimiento que usted es la mamá, no la mujer. Lo mismo los padres. Deben mantener el límite, que nuestros hijos sepan que somos los padres y no los hombres con los cuales ellas nos sueñan o aún tienen pensamientos y sueños libidosos. Porque si se pasa el límite, van a venir las consecuencias. ¿Listo? Vamos al verso 7. La desnudez, ya lo leí. Ok, perdón. 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Escuche eso. Nada de tener intimidad sexual con su madrastra. Porque hay casos donde la madrastra también es como muy calentona, y perdónenme que me exprese de esta manera, y resulta acostándose con su esposo y con el hijo de su esposo. Porque el hijo se enamore De la madrastra. Porque a veces se provocan esos actos. Y ahí viene el tema. Cuando hay un hogar donde los hijos ya no son de nosotros, debe haber un límite también de que ya no es el hogar de los hijos. Es la casa de su madre o su padre donde pueden llegar, compartir, pero no estar viviendo en intimidad, porque se puede prestar para casos. Sobre todo cuando el hombre es un buen hombre, un buen padre, un buen esposo, y que hay muchas mujeres que idealizan a los hombres así. Y no hace falta que llegue la tentación. Mamá no está en casa, está la hija. Y por ahí se han filtrado videitos también, donde las chicas empiezan a seducirlo. Y vienen las consecuencias. Es que eso es de todo, ese TikTok se volvió de todo. No solamente están mostrando los hombres que abusan de las niñas, sino los hombres ya cansados del acoso dentro de sus propias casas por sus hijastras, donde ellos también han grabado para poder protegerse cuando ellos las rechazan. Entonces hay que tener cuidado. Prohibida la relación sexual con la madrastra o con el padrastro, digámoslo de una vez. Vamos al verso siguiente. ¿Verso qué? ¿100 o 10? Siguiente, el 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Prohibida la intimidad sexual entre hermanastros Medios hermanos. o medios hermanos. Está prohibido. Pongámosle aquí medios hermanos. ¿Está escrito? Vamos al verso siguiente. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. O sea, prohibido. Prohibido Nieto. tener intimidad con los nietos o nietas. Porque casos también se han visto. Donde los abuelitos empiezan a darle dinerito. Ojo con eso. Que llegan los nietos a la casa y el abuelito es dele su billetico, y dele su billetico, y dele su billetico hasta que llega el objetivo. Vamos al verso siguiente. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. ¿Cuál leímos? ¿El 11? El 11. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre. Sí. O sea, eso es una hermanastra, media hermana, ¿cierto? De tu padre, media hermana. Engendrada de tu padre, tu hermana es, y su desnudez no descubrirás. Entonces ya lo vimos acá, los medios hermanos. 12. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. Prohibido con los tíos. Prohibido con los tíos. 13. Vamos en inglés. You shall not uncover the nakedness of your mother's sister, for she is near of kin to your mother.
Vamos en español. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás porque parienta de tu madre es. Tíos, vuelve lo mismo a los tíos. 14 en inglés. You shall not uncover the nakedness of your father's brother. You shall not approach his wife. She is your aunt. Atentos a este porque aquí lo aclara más. Vamos en español. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. ¿Sí ve? Dice, no llegarás a la mujer del hermano de tu padre, porque si usted se llega a la mujer del hermano de su padre, está descubriendo la desnudez de su tío. ¿Ve? Entonces, vuelvo a repetirlo. Es de la tía política. Cuando en la Biblia usted encuentre que descubrir la desnudez, ¿estamos en el qué? Sí, 14. es la cuñada. La desnudez del hermano de tu padre. La desnudez del hermano de tu No, es de tu tío. padre. De tu tío. No descubrirás. No llegarás a su mujer, a la mujer de su tío. Y esa no es eso. No se debe llegar a la desnudez de su tío. Es mujer del hermano de tu padre. Es la esposa de su tío. Gracias, Lulito. ¿Cierto? Entonces, ojo con esto. Cuando la Biblia dice que descubrir la desnudez, se refiere a que he tenido intimidad sexual con la esposa de él. ¿Ya? Digamos, vamos a escribir aquí Manolo. Manolo. ¿Cómo se descubre la desnudez de Manolo? Cuando hay intimidad con la esposa de Manolo. Cuando hay intimidad con las... Esto es un ejemplo, ¿no? No hay mal aquí, no hay ningún Manolo. Cuando se llega a intimidad sexual con la esposa, es descubrir la desnudez de la persona. Entonces, cuando usted lo vea en la Biblia, que descubrió la desnudez, por eso se dice que en Génesis, cuando se habla del diluvio, ¿sí?, dice muy claro que Cam conoció la desnudez de su padre, de Noé. ¿Por qué? Porque tuvo intimidad con su mamá, no que lo haya visto desnudo. Y eso cambia. Las tablillas que muestran los sumerios, los arcadios y los babilonios contradicen totalmente lo que nos trajeron a nosotros en la Biblia. ¿Listo? Estamos al 15. Vamos en inglés. You shall not uncover the nakedness of your daughter-in-law. She is your son's wife. You shall not uncover her nakedness. ¿Listo? En español. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. Entonces, prohibido con los yernos y prohibido con las nueras, que es algo que increíblemente se está viendo en mucho auge hoy en día. Esto es increíble cómo se está viendo hoy en día. Vamos al verso 16. You shall not uncover the nakedness of your brother's wife. It is your brother's nakedness. Entonces, vamos en español. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Entonces, prohibido con las cuñadas o los cuñados. ¿Ok? Porque también por ahí se está viendo muchos casos. Y recuerdo una vez en Colombia, un compañero de trabajo le dieron licencia por 8 días y fue a preguntar qué pasó. No, que estaba muy mal de la cabeza, estaba buscando a su esposa. Y resulta que la esposa se desapareció. A los 3 años murió el papá de él. Y llegó un hermano que era soldado profesional al funeral y casualmente llegó con un maletincito rojo. Y cuando él llegó con el maletincito rojo, su hermano, que hacía años no lo veía, resulta que ese maletín era de él y él se lo había comprado a su esposa. Y en la parte de abajo hay unos maletincitos que llevan como una tablita, ¿cierto? Y en la parte de abajo él le había escrito una nota. Y fue a escondidas y miró, y resulta que se destapó ya la olla podrida. Y es que la esposa se fue de la casa porque sencillamente quedó embarazada de su propio cuñado. Y para ocultar la falta, pues se volaron. Pero no hay nada oculto bajo la luz del sol que no se descubra. ¿Listo? Entonces, prohibido con los tíos, con las nietas, con los medio hermanos, con los yernos, nueras, cuñadas, aquí padres, ¿no?
y con los padres. Vamos al verso siguiente. You shall not uncover the nakedness of your brother. Oh, wait. 17. 17. Sí. You shall not uncover the nakedness of a woman and her daughter, nor shall you take her son's daughter, or her daughter's daughter, to uncover her nakedness. They are near kin to her. It is wickedness. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. Entonces, ojo con esto, y eso se ha visto también. Está prohibido, ¿sí?, tener intimidad con la mamá y la hija al tiempo. Y esto sí que se ha visto últimamente, tranquilamente. Está con la hija y a escondidas está con la mamita. Eso es delicado, está totalmente prohibido. ¿Ya? O también hay mujeres que se meten con el papá y con el chamaco porque estaba muy bueno en el chamaco. Está prohibido. O con la una o con la otra. Y la Biblia dice que es maldad tener a las dos. Verso 18. Nor shall you take a woman as a rival to her sister to uncover her nakedness while the other is alive. Vamos en español. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. O sea, está prohibido tener a dos hermanas como mujeres o como novias. No, pues todo eso es puro pecado. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a haber un conflicto. Verso siguiente. Also, you shall not approach a woman to uncover her nakedness as long as she is in her customary impurity. ¡Oh! Este le va a dar duro más de uno. Vamos en español. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Prohibido. Prohibido tener relaciones sexuales mientras la mujer esté en su periodo menstrual. Después no se pregunten por qué tantas enfermedades a nivel, ¿cómo se dice?, de sus órganos sexuales. 20. Moreover, you shall not lie carnally with your neighbor's wife to defile yourself with her. Vamos en español. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Oh, vea, este también les va a dar muy duro. Está prohibido. Prohibido. ¿Sí? Tener intimidad con una mujer casada. Dice contaminándote. ¿Qué es contaminar? Pues ensuciándote. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo eso? Porque las enfermedades de tipo sexual que tenga una mujer, el hombre se la traspasa a la otra. El hombre es portador de enfermedades sexuales. Si la enfermedad es de tipo venéreo, por más aseo que tenga, va a contaminar a la otra persona. Y la otra persona contaminará a su esposo. Y así va a ser sucesivamente. Por eso es que hacen dinero, bastante dinero, los ginecólogos. ¿Listo? Vamos al verso siguiente. 21. Sí. And you shall not let any of your descendants pass through the fire of Molech, nor shall you profane the name of your God. I am Yah. Ojo con lo que está leyendo. Vamos en español. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Yahweh. Bueno, escuche por qué Moloch. Moloch es el mismo Baal, el que menciona la Biblia. ¿Ya? Y es que antes de los hijos ser sacrificados a Baal,
los pasaban primero por abuso sexual. Y en la antigüedad había muchos templos con sacerdotisas. Lamentablemente, cuando usted mira la historia, son mujeres sacerdotes que tenían un problema psicológico y mental tremendo. Apoyaban su religión y ellas abusaban sexualmente de los niños antes de sacrificarlos a Baal o a Moloch. Antes de matarlos tenían rituales de tipo sexual con menores de edad, porque sus libros sagrados así lo ordenaban. Vamos al verso siguiente. O sea, perdónenme. Si van a pasar los hijos algún tipo de rito sexual con un sacerdote, está prohibido, no solamente en la antigüedad. Porque por ahí, bueno, hay religiones donde dicen que primero tiene que estar con el líder religioso la mujer antes, por ejemplo, de ir al matrimonio. ¿Ya? Entonces, mucho cuidadito con eso. Siempre la pureza. Vamos al verso siguiente. You shall not lie with a male as with a woman. It is an abomination. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Listo? Entonces, ¿puedo borrar aquí? Sí. Vamos a seguir escribiendo. Escuche lo que dice la palabra. No nos lo estamos inventando, ni estamos en contra de ninguna comunidad de tipo LGTB o los del arco iris. Pero está prohibido que los varones tengan sexo con varones. Totalmente prohibido. Por ahí alguien decía hace poco, escuché el rumor, que me muestren dónde la Biblia prohíbe eso. Está prohibido, no solamente acá, sino en el libro de Romanos capítulo 1. Dice que el Romanos capítulo 1 dice, por cuanto el hombre dejó de honrar a Dios como Dios, Él los entregó a una mente reprobada, un sistema de pensamiento que no razona, no piensa, y hacen actos indecorosos y prohibidos. Entonces está prohibido varones con varones y también mujeres con mujeres. ¿Listo? Vamos al verso siguiente. Nor shall you mate with any animal to defile yourself with it, nor shall any woman stand before an animal to mate with it. It is perversion. Vamos en español. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Entonces está prohibida lo que se llama la zoofilia, que es el ayuntarse con animales. Y sí se ven esas perversiones tremendas que ahora o se les cuela el TikTok o se les han colado videos donde mujeres están teniendo intimidad sexual con sus perros, otras con los caballos, y hombres, varones, con burras, con cerdos. O sea, llegan a tal punto de tanta la aberración y el juego con la pornografía que su mente se vuelve tan libidosa que ya una mujer no los complace. Entonces, como una mujer ya no los complace, buscan otras experiencias como con hombres. Y cuando ya no se complacen ni con mujeres ni con hombres, empiezan con animales. Y cuando ya no los complacen ni los animales, va a pasar lo que pasó en Colombia hace muchos años atrás, con un hombre de una familia adinerada, muy prestante, que ya ni la cocaína, ni las otras drogas, ni el alcohol, ni las mujeres, ni las prostitutas, nada lo satisfacía. Y un día dice que él desde su apartamento, después del psicólogo que lo entrevistó, dice que vio una niña indígena que iba pasando por la calle y pasaba todos los días por ahí con su familia, y él se maquinó la forma de robársela, hasta que la logró robar, la metió a su apartamento, la violó. Un hombre grande con una niña de 8 años, que hizo? La mató. Y después fueron a tirarla por allá a un basurero, pero se descubrió todo. Y no pueden empezar a decir es que el diablo se les metió ni que son demonios. Sencillamente es que su mente está tan tergiversada y tan vacía de la verdad, de la palabra de Dios, que lo único que hacen es tratar de divertirse o encontrar satisfacción en aberraciones. Por eso tenemos que volver a las Sagradas Escrituras. Tenemos que conocer todo lo que Dios dijo no.
Pero algunas religiones están diciendo sí, o lo están disfrazando con algo suavecito. Entonces la zoofilia está prohibido. Esto es, ¿qué es lo que dice ahí? Perversión. Perversión, esto es perversión. Una cosa es el pecado y otra cosa es ya caer en la perversión, en lo sucio. Una cosa es la inmoralidad y otra cosa es lo que es de verdad asqueroso. Vamos al verso siguiente, 24. Do not defile yourself by any of these things, for by all these the nations are defiled, which I am casting out before you. Vamos en español. En ninguna de estas cosas os amanciaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Ahora sí ve porque al No, comienzo que yo he hecho. yo he hecho. Yo, Que yo he hecho. de delante O sea, de los saca delante de ellos. Sí, El también dice expulso. Exacto, los expulsa delante de ellos. ¿Por qué ellos expulsa? ¿Por qué cayeron los imperios en el pasado? Por aberraciones de tipo sexual. ¿Por qué los gobiernos caen por aberración de tipo sexual? ¿Por qué han caído en vergüenza y descrédito como el CEO? ¿O recuerdan el presidente Clinton? ¿Por qué caen en descrédito? Porque tienen aberraciones de tipo sexual. Y es lo que veíamos hace 8 días. Hay una raíz de iniquidad en sus mentes que jamás la han arrancado. Entonces muchos de ellos pueden llegar a leer la Biblia, muchos de ellos pueden ir a una iglesia o a su religión, ¿sí? Y sienten que la iniquidad, que el pecado fue perdonado. Pero mientras la raíz esté ahí, tarde o temprano la persona vuelve a caer en esa aberración o una más fuerte. Por eso no nos podemos alejar de la palabra de Dios. Vamos al verso siguiente. For the land is defiled, therefore I visit the punishment of its iniquity upon it, and the land vomits out its inhabitants. Vamos en español. Y ahora sí van a entender por qué pasan tantas catástrofes en los sitios donde hay mucho carnaval de tipo sexual. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Ahora sí entienden por qué hay tanta destrucción o el agua se mete y destruye. Y qué casualidad que son ciudades o sitios donde promulga más el libertinaje sexual, y son las ciudades donde hay mucho turismo, donde hay mucha aberración, mucho casino, mucho juego, muchas cosas de azar, mucha brujería y hechicería, son las que son destruidas. Ni la tierra misma se aguanta tanta aberración. Vamos al verso siguiente. You shall therefore keep my status and my judgment, and shall not commit any of these abominations, either any of your own nation or any stranger who dwells among you. Vamos en español que aquí ya se pone bueno. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Miren lo que dice. Primero dice guardad. ¿Mis qué? Estatutos y mis ordenanzas. Eso se resume en la Torá, que es la palabra del Dios verdadero. Y no sigan las costumbres. No sigan las costumbres. Debemos siempre mantenernos con nuestra moral en alto y no ser simplemente honestos, hay que ser íntegros. Y es lo mismo que le dice uno a los hombres: que sacan con ir a buscar una mujer si la suya tiene lo mismo que tiene la otra? O las mujeres que sacan con buscar a otro hombre si tienen lo mismo. Sáquese el tema, que cuando no nos paramos en esto, puede venir lo que denominan espíritus inmundos a molestar el sistema de pensamiento. Y empieza a crecer la carnalidad y los deseos. Y está escrito qué es lo que Dios permite y qué es lo que no permite.
que vean que la Biblia sí habla de lo que es pecado y lo que no es pecado. Y viene algo curioso. Qué tremendo que esto no lo muestra el Nuevo Testamento. Nada de esto lo enseña el Nuevo Testamento. Y es donde están paradas todas las denominaciones y la mayoría, no digamos todas, la mayoría de iglesias están paradas en el Nuevo Testamento. Por eso es que han dicho, y últimamente que me he centrado en la emisora, a mostrar que el nuevo pacto no es el Nuevo Testamento, sino que Él mismo dijo escribiría su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y leyendo el libro de Enoch, que lo estamos empezando a analizar, dice que quien conoce la verdad ya no vuelve a pecar más. Y cada día nuestros errores los vamos corrigiendo. No somos santos, no somos puros, pero vamos en un proceso bonito, donde la palabra del Eterno nos va perfeccionando cada vez que entramos en ella. Y eso es un proceso, donde algunos van avanzados, otros vamos menos, otros más atrás, otros más, y otros van comenzando. Pero todos vamos en el camino. Entonces guardando la palabra de Dios. Vamos al verso siguiente. For all these abominations the men of the land have done, who were before you, and thus the land is defiled. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Entonces fíjese, la tierra fue contaminada. Ahora viene la pregunta que todos tenemos que hacernos. ¿Por qué fue contaminada? Pues por toda esa Si el Elohim hizo todo bueno, todo correcto. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿de dónde aprendieron lo que es contaminación? ¿Quién les enseñó lo que es contaminación? ¿No pasó lo mismo que lo que pasó, muestra la historia del Edén? Pues de ahí, ¿no? Que llegó un ser y les enseñó lo malo también, no solamente lo bueno. Los otros dioses, ¿no? Los malos. Los otros dioses, y sobre todo algo que muestra la Biblia en el Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento no lo muestra, son los falsos profetas que se introdujeron en el pueblo y dejaron de enseñarle al pueblo la Torá verdadera y mezclaron la Torá, la mezclaron con el Hammurabi, la mezclaron con la ley del talión y sobre todo con las leyes de Madián. Entonces, cuando se coge lo puro, lo honesto y lo verdadero y se mezcla con las creencias de otros dioses, vamos a encontrar algo que Cristo denunció y se llama la levadura. Donde algo que es pecado y es malo, entonces le saco un versículo bíblico que me permite. Por esa razón, la mayoría de las religiones dicen tener la verdad de cada religión. Exacto. Cada libro sagrado tiene su propia verdad de su propio Dios. Y cuando usted analiza todos los libros sagrados de todas las religiones, usted encuentra que hay un libro que, aunque tiene errores de traducción, contiene mucha verdad de un Dios honesto, puro y un Dios moral, que es la diferencia de nuestro Dios a otros dioses. El Dios de nosotros es un Dios moral, el Dios que creó la nación de Israel y dejó sus leyes, sus normas y estatutos, que Él mismo escribió con su puño y letra. Y hasta el día de hoy no se sabe que los otros dioses hayan escrito con su puño y letra sus libros. Solamente el Dios de Israel, o Israel, es un Dios puro, un Dios ético, un Dios moral. Los demás hablan cosas bonitas, cosas buenas, pero tienen ciertas cosillas en letra muy chiquitica que le permite al ser humano ser inmoral. Como tener cuantas esposas pueda sostener económicamente, como puede casarse con niñas menores de edad, como puede abusar de niños también, o pertenecer a la comunidad LGTBQ, del arco iris o lo que sea, y lo disfrazan con amor. ¿Y qué es la moralidad? ¿O es que es algo muy moral que una mujer tenga relaciones íntimas con un animal?
y luego con un hombre, y luego con otra mujer. O es algo moral que hagan tríos o cuartetos. Que la sexualidad ahora se tomó por un libertinaje tremendo y ni siquiera por diversión en su hogar o para procrear. Yo prefiero seguir a un Dios puro, ético y moral. Amén. Porque mientras yo camine en moralidad, voy a ir en bendición. Amén. Miren lo que dice el verso siguiente. Ya casi acabamos. Lest the land vomit you out also when you defile it, as they vomited out the nations that were before you. Lee el 29 también. For whoever commits any of these abominations, the persons who commit them shall be cut off from among the people. Vamos al verso 28 y 29 del tiempo en español. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Ahora sí entiende que la tierra, ¿sabe qué es que la tierra lo deseche y lo vomite? Que la tierra, por más que usted la trabaje, no le va a dejar ver su fruto. Eso se llama ruina, pobreza, miseria. Y algunos de ustedes dirán, oh, pero yo conozco a fulano que tiene amante, tiene novia, tiene, como lo quieran llamar, y anda con buena lana. Pero en cualquier momento le pasa lo de que el hombrecito del video de esta semana, que pierde todo en un instante. Todo lo pierde, porque llega el punto en que la mujer aguanta la inmoralidad de sus esposos y los abusos, porque normalmente los hombres inmorales son abusadores en sus casas, maltratadores desde golpes hasta verbal, no se vuelven proveedores, la ruina los persigue y ya el dinero no les alcanza para nada y tienen que vivir de hipocresía y de palabras falsas y mentirosas para mostrarse ante la sociedad donde se maneja, cuando la realidad la conocen los de su hogar. ¿Por qué? Porque son abominación hasta para la tierra y por más que trabaje no les va a lucir. Así lo estipuló el Eterno. Entonces vamos a leer el verso 30, terminamos. Therefore you shall keep my ordinance, so that you do not commit any of these abominable customs, which were committed before you, and that you do not defile yourselves by them. I am the Lord your God. Guardad, pues, mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Yahweh, vuestro Dios. Diga conmigo, no os No, contaminéis. Contaminéis. Ni de pensamiento, ni de palabra, ni acción. Así es que cuídese también con quién se junta usted, porque lo pueden contaminar. Y tarde o temprano usted comete un error y téngalo por seguro que no es ni porque usted quiso, sino porque le abrió las puertas al enemigo. Las puertas del alma y las ventanas del alma. Por eso, termino diciendo con esta palabra, nunca juegue con la pornografía, porque va a pagar las consecuencias, así se arrepienta y busque de Dios. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, Dios me los bendiga y vamos a hacer todo lo que dice la palabra, todo lo ético, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo moral, y dice la Escritura, en esto pensar. Ocupe su sistema de pensamiento y verá cómo va a triunfar en la vida. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hermana Yolino, dirígeme la oración, por favor.